y El discípulo del chef en la recta final, miércoles y jueves a las 10:30 de la noche. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a las noticias de este viernes 29 de octubre. Qué calor que hace, Vivi, ¿eh? Sí, ya lo estamos sintiendo y probablemente vamos a tener temperaturas altas como la de ayer, 33. 29 grados a esta hora en Santiago. Wow. Recién estaba en los patios del canal y la gente estaba muy acalorada y sintiendo el sol que está pegando muy, muy fuerte. Acostumbrarse, porque eso va a ser un poco lo que va a marcar lo que nos queda de este año. Vamos a partir contándoles de un verdadero tour delictual, cabe la palabra en este caso, porque esto comenzó con el robo de 2 autos, con asaltos en restaurante y en uno céntrico, además, que estaba en ese momento con clientes. Efraín Leiva nos va a contar de todo lo ocurrido. Efraín. Hola, Efraín. ¿Qué tal, Viviana, Roberto? Sí, tú lo decías, un verdadero tour delictual protagonizado por al menos 4 delincuentes, sí, que tiene su génesis en la comuna de San Miguel. Todo esto a eso de las 9 de la noche, cuando este grupo llega a bordo de un vehículo hasta Segunda Avenida, en donde intimidan a una persona, un coronel en retiro de Carabineros que estaba llegando hasta el domicilio de unos familiares para dejar a su mascota. Todo esto porque, aprovechando el fin de semana largo, él y su familia iban a salir de la región metropolitana. Sin embargo, llegan hasta el domicilio de estos parientes en Segunda Avenida, en la comuna de San Miguel, cuando son intimidados inmediatamente por 3 delincuentes que descienden de un vehículo. Un cuarto claramente se mantenía en este automóvil para esperar la huida de estos sujetos. Rápidamente son intimidados con armas aparentemente de fuego. Sí, a la víctima, este coronel en retiro de Carabineros, incluso estos delincuentes lo golpean en la cabeza con una de estas armas. Mal herido, él ingresa hasta el domicilio pidiendo auxilio. Son los propios vecinos que también activan algunas alarmas comunitarias para dar aviso a la comunidad de lo que estaba pasando y para que se llamaran a los números de emergencia, principalmente a personal de Carabineros. Sin embargo, rápidamente estos delincuentes logran huir de este lugar con el vehículo, un automóvil de marca Mercedes-Benz, con el que se dan a la fuga de este lugar. Afortunadamente, rápidamente la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde tuvieron que incluso ponerle varios puntos en la herida para suturar esta y calmar también la hemorragia. En ese contexto es que los delincuentes, lo decíamos, se dan a la fuga rápidamente, pero todo esto queda registrado por las cámaras de seguridad de vecinos del sector, cámaras que incluso graban con sonido. De hecho, los vamos a invitar a escuchar un ambiente de lo ocurrido durante la noche de este jueves en la comuna de San Miguel y también declaraciones de una familiar de la víctima. Él venía, mi cuñado venía con mi hermana, venían a dejar, ellos se iban fuera de Santiago y venían a dejar la perrita y iba a ser un minuto. Y en ese minuto yo estaba en el patio y sentí gritos, pensé que estaban asaltando a alguien en la calle y nunca pensé que eran ellos. Y abrimos la puerta y eran ellos. Apuntaba acá parece que a la altura, porque ahí tenía el tajo a la altura entre el cuello y la cabeza, porque acá tenía el tajo al lado izquierdo. Y claro, y gritaba a mi hermana, obviamente que pensó que lo iban a matar, obviamente. Terrible, terrible, porque de los años que yo vivo acá toda mi vida, la verdad es que como uno ve todos los días las noticias, no se vivía tranquilo. Claro, la cuñada de esta víctima, de un coronel en retiro de Carabineros, decía que fue una situación terrible, que incluso temieron por la vida de este hombre en el momento en que se estaba llevando a cabo este violento asalto, donde incluso lo golpean con un arma de fuego o aparentemente de fuego en la cabeza y le causan una grave herida. Sin embargo, lo indicábamos, este solo fue el primer capítulo de una serie de delitos cometidos por los mismos delincuentes, y aquí es importante recordar que el vehículo que fue sustraído a la víctima es un vehículo de
marca Mercedes-Benz. Todo esto porque solo una hora después estos mismos delincuentes llegan hasta calle Maturana, en pleno centro de Santiago, a bordo del vehículo de este coronel en retiro de Carabineros, también a bordo del segundo vehículo en el que habían llegado al primer delito en la comuna de San Miguel, y en Santiago Centro, lo decíamos, en calle Maturana, intimidan nuevamente a una víctima para arrebatarle su vehículo, en este caso un vehículo de marca BMW. Incluso en las imágenes captadas por los vecinos de este lugar a través de sus teléfonos celulares, todo esto en el contexto de que querían intentar detener este delito. De hecho, se escuchan los gritos de los residentes de este sector diciendo que habían llamado a Carabineros, que están grabando este delito para tratar de esa forma de que los delincuentes se fueran sin lograr su objetivo y sin lesionar a ninguna persona. Pero en esas imágenes estos mismos asaltantes son captados con las mismas armas aparentemente de fuego, intimidando a sus víctimas, apuntándolos en todo momento con la clara intención de llevarse el vehículo, un cometido que finalmente lograron en medio de este violento asalto, el segundo ya durante la noche. De hecho, no se descarta que antes de la comuna de San Miguel también haya existido otro delito de características similares. Son materia de investigación por parte de las policías. Sin embargo, en esta segunda oportunidad que quedan nuevamente registrados, lo decíamos, por los propios vecinos de este sector, cuando estos delincuentes incluso apuntan a sus víctimas con armas de fuego, también hay un ambiente que vamos a escuchar de lo vivido en Santiago Centro y declaraciones también de testigos de este hecho. Dos. Uno fuerte y parece que hubo otro. Yo alcancé a oír uno. Han pasado muchas cosas, los espejos de los autos, todo. Entonces ya no es como antes, como te digo, de un tiempo hasta esta parte, hace unos 4 años atrás, esto está de esa manera. No está bien eso, ya no se puede estar tranquilo como estábamos antes. Inseguro nos sentimos, tenemos que tener todo con llave. Entonces, y antes no era así, sí, este era un sector muy tranquilo, pero bueno, las cosas han cambiado, la verdad. Pero ya lo vimos, ni siquiera la resistencia de sus víctimas ni tampoco los gritos y amenazas por parte de vecinos detuvieron a estos delincuentes que solo minutos después, ya a bordo de 3 vehículos, del primero con el que llegan a San Miguel, del Mercedes-Benz que le roban a este coronel en retiro de Carabineros y del BMW que se roban en calle Maturana, llegan solo a 2 cuadras de este lugar, en Ricardo Camin con Moneda, al restaurante Ocean Pacific, donde 2 delincuentes descienden también de este vehículo, intimidan a una persona que estaba en el exterior en una terraza fumando, debido a que en el interior de este local no se puede, lo revisan y aparentemente también le sustraen algunas pertenencias. Decimos aparentemente porque no hay denuncia por parte de la víctima. Sin embargo, desde el restaurante confirmaban que aparentemente le habrían sustraído el teléfono celular y la billetera. Lo curioso de esto es que este delito es cometido en solo 12 segundos, que es lo que dura la luz roja del semáforo de Ricardo Camin con Moneda. Aparentemente estos tipos, en su ida luego del segundo portonazo, cuando roban este vehículo BMW, quedan en la luz roja del semáforo, se percatan de que hay una persona fumando en la terraza de este restaurante, descienden del vehículo, lo revisan, le sustraen algunas pertenencias y posteriormente se dan a la fuga de este lugar. En las inmediaciones había personal de la sección de investigación policial de la tercera comisaría de Santiago, quienes intentan hacer un seguimiento. Sin embargo, debido a la alta gama de los vehículos en los que se trasladaban estos delincuentes, los que habían sido sustraídos, logran darse a la fuga de este lugar y todavía están siendo buscados por parte de la policía uniformada. Hay declaraciones de un trabajador del restaurante que se vio afectado, quien estaba en este lugar cuando asaltaron a este cliente. Los invito a escucharla a continuación. Estaba dentro de un despacho cuando siento un balazo. Y cuando vengo caminando hacia la puerta, hacia la salida del restaurante, todo el mundo iba corriendo, metiéndose hacia adentro. Yo dije, por favor, al suelo, mantengan la calma, tranquilo. Veo que un compañero sale, que es mi compañero Cristian Becerra, y sale silbando. Entonces yo digo, ya, estos calles se fueron. Entonces nosotros llamamos rápidamente a Carabineros, llegó la CIP, se le entregó un número de patente porque un cliente registró una patente. Lo que sí tenemos claro que llegaron 2 vehículos, un Mercedes-Benz y un BMW, que están en estos momentos en persecución de esos vehículos, que fue lo que nos dijeron nosotros en la información de Carabineros y de Paz Ciudadana.
Claro, lo escuchábamos de este trabajador quien dice que llegan en estos dos vehículos, los dos que habían sido sustraídos, uno en la comuna de San Miguel, el otro en calle Maturana, en Santiago Centro, y lo que deja también las dudas para la investigación respecto a qué pasó con los otros vehículos en los que se movilizaban estos delincuentes. Todo esto teniendo en cuenta que a la comuna de San Miguel, según el relato de familiares de la víctima, habrían llegado a bordo de dos vehículos, posteriormente sustraen este Mercedes-Benz, se dan a la fuga ya entendiendo que van en 3 automóviles. Posteriormente sustraen este BMW en calle Maturana, en el centro de Santiago. Ya estamos contando que podrían haberse trasladado en 4 vehículos, sin embargo, a este restaurante ubicado en calle Ricardo Camin con Moneda llegan solamente en 12, los dos que habían sido sustraídos. En materia de investigación, lo escuchábamos también del trabajador, lo decíamos, nos contaba el dueño de este restaurante que debido a los diversos delitos que se han desarrollado en los últimos días en este sector de calle Camin, es que hay patrullajes por parte de carabineros de civil, en este caso de la sección de investigación policial de la tercera comisaría. Se percataron de esta situación, intentaron seguir a los delincuentes, pero lo indicábamos también, debido a la alta gama de los vehículos en que se trasladaban, lograron finalmente darse a la fuga en dirección al norte por calle Ricardo Camin. Hay declaraciones de carabineros respecto a estos 3 delitos cometidos por esta banda delictual, la escuchamos a continuación. Sujetos descendieron de un vehículo que anteriormente habrían robado desde la comuna de San Miguel, sustrajeron un segundo automóvil, huyendo en dirección desconocida por el centro de la capital. En el segundo robo del automóvil, aquí en calle Maturana, efectivamente los sujetos se movilizaron en un automóvil Mercedes-Benz y sustrajeron un segundo vehículo, ambos de alta gama. El segundo viene siendo un BMW. Según la información que se maneja, al momento los sujetos, cuando huyeron del lugar, habrían, al parecer, efectuado disparos, los cuales todavía no son materia de la investigación, pero no son comprobados aún. 2 vehículos sustraídos, 3 víctimas también por parte de esta banda en menos de 2 horas. Un tour delictual que comienza en la comuna de San Miguel y que termina en el centro de Santiago, en calle Ricardo Camin, cuando asaltan a la última víctima, entendiendo también lo que nos decía el dueño del restaurante, que aprovechan la luz roja del semáforo para atacar a su víctima y finalmente aparentemente robarle algunas pertenencias. Delincuentes que se trasladaban armados y que ya lo vimos estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr su cometido. Viviana, Roberto. Sí, eso es lo más preocupante, más allá del tema del tour delictual, que efectivamente un grupo haga un delito tras otro y no haya nada, obviamente, que ni a ellos los intimide ni que los pueda detener en esta situación vivida durante la jornada de ayer. Muchísimas gracias por el reporte, Efraín. Gracias, Efraín. Realmente angustiante verse sometido a estos delincuentes. Te doy un dato, Vivi. 420.000 vehículos van a salir este fin de semana de Salida Santiago. Masiva. Eso es lo que se espera. Y ojo, porque dicen que va a ser peor el retorno que la salida de Santiago, que se va a dar en gran parte esta tarde. Vamos a tomar contacto de inmediato con Carola Garrido, que está en uno de los puntos de salida, en el terminal de buses, donde muchas personas ya están llegando para escaparse este fin de semana largo. Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, personas que tienen un poquito más de suerte, que tal vez hoy tenían libre, que salen más temprano del trabajo y que pueden aprovechar de viajar lo más temprano posible para así no encontrarse con tanta congestión, porque según la proyección que hacen las autoridades, el mayor movimiento que vamos a ver en las carreteras es precisamente esta tarde, a partir de las 18 horas, pero también mañana sábado en la mañana. No va a ser tan complejo, dicen en todo caso, como ustedes anunciaban, el regreso que masivamente se va a dar el lunes feriado en la tarde. Ya lo decía Roberto, son 417.000 vehículos los que saldrían a partir de hoy de la región metropolitana, pero a eso hay que sumar también los pasajeros que van a utilizar los buses. 200.000 personas también saldrían de la capital en buses. Y fíjense que aquí, conversando con la gente en el terminal, hay varios pasajeros que vienen llegando a Santiago, que ven también una forma de panorama venir a la capital, pese que a muchos de los que viven acá lo único que quieren es escapar. Se ha hecho hincapié durante esta jornada en viajar, si es que se puede, un poco antes para aprovechar estas medidas de descuento de peaje, por ejemplo, que se repiten siempre en los fines de semana largo, que es el peaje a 1000 o peaje a Luca, como se le dice también, en la ruta 68 y también en la ruta 5 Sur en la salida. Esto se va a repetir para el retorno, lo que se va a sumar también al sistema 3x1 de pistas hacia Santiago en la ruta 68 y también la autopista del Sol, que es
es la ruta 78. Otra cosa muy importante que recalcaron las autoridades también durante esta jornada tiene que ver con el cambio en la documentación que se va a requerir a partir del 1 de noviembre para los viajes interregionales que se realicen y que tengan más de 200 kilómetros. Eso es el pase de movilidad, que ahora no solamente se va a exigir a los mayores de edad, sino también a los menores a partir de los 12 años. ¿Qué pasa si alguien por alguna razón no cuenta con el pase de movilidad, no está habilitado? Va a tener que necesariamente exhibir un PCR negativo. Desde la toma de muestra no pueden pasar más de 72 horas para que la gente también tenga en consideración eso. Sabemos que el interés por el pase de movilidad ha crecido mucho en los últimos días. De hecho, les hemos mostrado en los días previos cómo los centros de vacunación están prácticamente repletos en todas las comunas, principalmente aquí en la región metropolitana, con personas atrasadas, rezagadas, que van por la dosis de refuerzo para obtener el pase de movilidad. Escuchemos parte de las declaraciones que hicieron al respecto las autoridades, lo que dijo puntualmente el Seremi de Transporte, que estuvo temprano monitoreando el movimiento aquí en el terminal, en la comuna de Estación Central. Ya no será solicitado el pasaporte, en este caso C19, a contar de noviembre se solicitará el pase de movilidad. Por lo tanto, aquellos que no tienen el pase de movilidad, lamentablemente a contar de noviembre no podrán realizar viajes interregionales. Aquellos que todavía no se han vacunado, aquellos que no tienen el pase de movilidad, para poder realizar un viaje interregional deberán hacerse un PCR cuyo resultado debe ser negativo con una toma de muestra con 72 horas antes del viaje. Aquellos que viajen por sus propios medios, vehículos particulares, no se les va a exigir estos documentos. Bueno, ha comenzado también, como siempre, en este tipo de casos, con fin de semana largo, una fiscalización. Estaba, de hecho, el Seremi de Transportes temprano aquí en el terminal, acompañado también de la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, para realizar controles técnicos y también de seguridad a los buses interurbanos aquí en el terminal de Santiago. Se hizo hincapié en que habrá un control importante en carreteras de parte de carabineros, midiendo la velocidad, principalmente que manejen en estado correcto, ¿cierto? Porque la idea es que no haya accidentes importantes y ojalá que no se produzcan fallecidos producto de este largo fin de semana. Hicieron un llamado también a la gente a conducir con paciencia. Ya lo han dicho, que esta tarde y la mañana del sábado van a ser bastante complicadas en las carreteras, lo mismo que el retorno, así es que viajar con calma, saber que sin duda se va a demorar más que la cuenta para que no tenga problemas. Escuchemos lo que dijo la jefa de fiscalización sobre el refuerzo de los buses y la cantidad de personas que, como decíamos, van a salir desde los distintos terminales de Santiago. El Ministerio de Transporte ha reforzado las fiscalizaciones a buses interurbanos y buses rurales a lo largo del país. Se han dispuesto cerca de 3.000 controles que se van a sumar a los más de 50.000 que ya llevamos a este tipo de vehículos para verificar que estén cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad. Acá en los terminales esperamos que cerca de 200.000 personas se muevan desde los terminales de la región metropolitana a distintos puntos del país. En el caso del transporte colectivo, buses, trenes o también aeropuertos, son las tripulaciones las encargadas de pedirle a todas las personas al momento de subir al bus que cuenten con este documento. En el caso particular también de los terminales, vamos a mantener la fiscalización aleatoria de la Seremi de Salud. Venir con tiempo también al terminal. Hay muchas personas que vienen en vehículo a dejar a los pasajeros puesta a estacionar. Hace calor también a esta hora de la tarde, así es que tomar todas las precauciones para no perder tampoco los boletos. Esa es una de las quejas que se hace frecuentemente en este tipo de fecha, que suben el valor de los pasajes. Sin embargo, hay personas que nos comentaban acá que hace meses que no viajan, algunos incluso desde que llegó la pandemia, así es que hicieron un esfuerzo ahora, pese a que los pasajes estuvieran más caros, para salir, aunque sea por 3 días. Algunos tienen más suerte, que dicen que tienen la posibilidad de retornar el martes, precisamente para sacar todo, para sacarse de encima, todo ese taco que se presume habrá a finales del día lunes. Escuchemos parte de lo que conversaron las personas aquí con nosotros, que nos contaron dónde iban y por cuántos días. ¿Aprovechó de viajar temprano? Viajé temprano por lo mismo, porque en la tarde no, y mañana peor todavía. Sí, caro. ¿Cuánto más o menos? El doble de como los había comprado hace 15 días atrás. A Pelequén.
De mi comadre, una amiga. El martes yo creo que volvemos a Santiago porque el día domingo va a estar, o sea, el lunes va a estar, pero yo creo atochado y los buses cuesta que pasen desocupados ahí. No, por estos 3 días solamente. Es que hay que igual prevenir y hay que cuidarse. Recién a ver pasajes se puede encontrar. ¿Pero para viajar hoy mismo? Me quedo hasta el martes ya. Bueno, no todos tienen la costumbre, además, de comprar los pasajes a través de internet. Siguen con la tradición de venir de manera presencial para poder obtener un ticket para viajar en bus. Cerramos con la imagen en directo, entonces, del Terminal Santiago, aquí en la comuna de Estación Central. Mucha gente que viene llegando con maletas para disfrutar de un fin de semana largo fuera de la capital con paciencia. Eso sí, insistimos, lo más probable es que estén bien atochadas las carreteras a partir de las 18 horas. A eso hay que sumarle el calor. Así es que, bueno, paciencia para llegar bien a destino. Eso mismo te iba a decir. Mucha paciencia y ventanas abiertas o un buen aire acondicionado para luchar contra esta ola de calor que a esta hora en Santiago ya tiene 30 grados. Así que nos imaginamos que quienes abandonen la capital también van a tener que lidiar con todo eso. Gracias, Carola. Ya volvemos contigo. Tal vez algo que ayuda es que ahora con el pase de movilidad es más rápido el proceso. ¿Te acuerdas tú que el C19 era un poco más engorroso, más lento? Pero sí, vamos a hablar precisamente en qué contexto estamos en torno a las cifras, porque la verdad es que no son tan auspiciosas las noticias, siguen en aumento. Estamos ya hablando de 2.379 casos. Estamos con una positividad de un 3,23 y en la región metropolitana es todavía más alta, llega a un 4%. De hecho, la mitad de los casos, 1.300, son solos de la región metropolitana. Hay avances, eso sí, que se han destacado en torno al tema de la vacunación, sobre todo de los niños, porque hay un 67% que ya está en su proceso de inoculación avanzando, que es el rango que va entre los 6 a los 11 años. Vamos a profundizar en esto. Tenemos ya la comunicación con Estefanía Bustamante, que nos va a contar de la situación sanitaria en nuestro país. Estefanía. Hola, ¿cómo están? Y claro, porque durante esta jornada, precisamente durante la mañana, las autoridades entregaron un balance con respecto a la vacunación infantil. Se sabe ya que desde que comenzó este calendario a inicios de septiembre, cerca del 67% de niños de 6 a 11 años ya se ha vacunado contra el COVID-19, mientras que 223.000 niños han recibido al menos la primera dosis, lo que corresponde al 15% del total de niñas y niños que deberían vacunarse ya contra el COVID-19. También contaban ahí las autoridades que, como parte de esta estrategia para poder fomentar la vacunación infantil, se están desplegando distintos móviles en la región metropolitana, precisamente en los colegios, para hacer más fácil este proceso. También hicieron un llamado a los padres que solamente van a requerir una autorización para poder vacunar a los niños, no hacer, por ejemplo, después de 14 días o 28 días que van a requerir nuevamente esta autorización, sino que solamente una para poder completar el esquema de vacunación. Vamos a escuchar entonces a la subsecretaria de Salud Pública y también a niñas y niños que se vacunaron ahí en la comuna de Maipú. Hasta la fecha hemos vacunado un 67% de esos niños con primera dosis y llevamos más de 233.000 niños vacunados con segundas dosis, que es un 15% de esa población. Esto es una buena noticia. En el día de ayer vacunamos más de cerca de 70.000 niños de 6 a 11 años, lo que significa que los niños sí se están vacunando, y agradecemos especialmente a los padres que han colaborado para que sus hijos se vacunen. Mi profesora le dijo a mi papá, entonces yo sí me quería vacunar porque no me duelen las vacunas. Así evitamos contagiarnos. Venía a Cananema. Oye, ¿y por qué te quisiste vacunar? ¿Te dijeron tus papás? Porque quiero proteger a mi hermana más pequeñita. Me parece que es súper bien porque así para vacunar, para proteger a otras personas. Bueno, y ustedes mismos lo comentaban hace unos instantes, hay cifras bastante preocupantes en la evolución de la pandemia en nuestro país. Justamente se reportan más de 2.000 casos diarios, también se superan los 10.000 casos activos del COVID-19. Son cifras bastante preocupantes y justamente también se le consulta a la subsecretaria si se están preparando distintas estrategias ante una eventual tercera ola. Hay que recordar que el MinSal todavía no habla de esta ola de contagios, aún así el Colegio Médico dice
dice que estamos al inicio de una tercera ola de contagios. A pesar de eso, igual desde el Ministerio de Salud dicen que están preparando distintas estrategias, sobre todo con respecto a los ingresos de pacientes COVID a la UCI. Se les consultaron si aumentarían las unidades ahí en la UCI ante una eventual tercera ola. Entonces vamos a escuchar la respuesta por parte de la subsecretaria Daza. Hoy día estamos viendo que estamos teniendo alrededor de promedio de 450 camas ocupadas por pacientes COVID. Quiero recordar que es un aumento de pacientes, pero sin embargo el periodo más complejo de la pandemia nosotros tuvimos alrededor de 3.500 pacientes COVID y quizás un poco más de hospitalizaciones. Hoy día, ¿cuál es el perfil? Estamos viendo que más del 60% de las personas son personas adultos mayores. El subsecretario de Redes Asistenciales ya tiene una comisión, va mirando los números día a día, semana a semana, para poder tener una estrategia en función de los distintos escenarios en las próximas semanas en función de la pandemia y del número de casos que deberíamos llegar si esto sigue aumentando. Bueno, es parte de las estrategias que está aplicando la autoridad sanitaria ante el alza de contagios y también para poder reforzar la vacunación contra el COVID-19. Precisamente también durante esta jornada el delegado presidencial y el gobernador regional fueron hasta la comuna de Los Pejos para visitar a una vecina que era oxígeno dependiente, que no había podido ir por su dosis de refuerzos, la señora Margarita, y que hoy afortunadamente puede recibir esta vacuna contra el COVID-19 en su domicilio gracias a la implementación de vacunatorios móviles. Detallaban las autoridades que son cerca de 10 vacunatorios móviles que se van a desplegar en caso de emergencia. Por ejemplo, si algún centro de vacunación tiene quiebre de stock o se están registrando filas, como es lo que hemos visto ya durante esta última semana ante los nuevos anuncios del MinSal. Pero también van a haber otros 20 vacunatorios móviles que van a estar desplegándose por la capital para que las vecinas y vecinos puedan vacunarse más rápidamente contra el COVID-19. Vamos a escuchar mayores detalles también por parte del delegado presidencial y también ahí la alcaldesa de la comuna de Los Pejos. El objetivo fundamental del programa de vacunación de apoyo o el programa de vacunación móvil de apoyo a la vacunación producto del COVID-19 tiene que ver con acercar el proceso de vacunación a las personas de distintos segmentos. Justamente acá estábamos hablando de la señora Margarita, que es una persona que se encuentra, entre comillas, con dificultades para poder acceder al consultorio, al CEFAM para vacunarse, que es oxígeno dependiente. También está diseñado para aquellos lugares que son prioritarios, en comunas donde el aumento del contagio ha sido mayor. Estamos conscientes de que ha habido un aumento de demanda por vacunas en los distintos establecimientos y estamos, por cierto, trabajando en poder hacer el proceso más eficiente. Comentar también que el próximo 6 de noviembre, fin de semana, vamos a empezar la vacunación los fines de semana aquí en la comuna de Los Pejos para que se estén informando y sobre todo también para incorporar a los segmentos que se encuentran trabajando en los horarios de vacunación que tienen los CESFAM. Importante ahí el llamado que hace la alcaldesa de la comuna de Los Pejos, que a partir del 6 de noviembre van a aplicar esta vacunación, van a extender el proceso de vacunación para el fin de semana. Lo mismo va a pasar con otras comunas, como por ejemplo Paine, Cerro Navia, Puente Alto y Vitacura y otras comunas también que anunciaron también durante esta jornada las autoridades. Por eso también hacían el llamado que las personas puedan visitar los canales oficiales de las municipalidades, también del gobierno, del Ministerio de Salud, para ver dónde pueden ir a vacunarse en los vacunatorios que van a atender en los fines de semana, y también durante la semana en algunos centros de vacunación se va a aumentar el horario, se van a extender incluso en los centros que tienen horario vespertino. Es parte de las medidas que se están tomando, y también durante esta jornada se hizo un llamado a las personas que todavía no van por la dosis de refuerzo. Justamente aquí el gobernador regional Claudio Orrego hizo un llamado al 1,5 millones de personas que todavía no va acá en la región metropolitana. Escuchemos. Yo creo que es muy importante la coordinación con los municipios. Hay municipios, por ejemplo, en San Miguel y en otros, que están disponibles inclusive para hacer vacunatorios los fines de semana, en horarios que la gente no trabaja, pero ahí se requiere una mejor coordinación entre el ministerio y también, por supuesto, la distribución de las vacunas con los municipios. En Santiago hay más de 1,5 millones de personas que o no se vacunó o tiene un sistema de vacunación incompleta. Esto ya no es solamente un tema de responsabilidad, que lo es
es también un tema de solidaridad. Yo creo que tenemos que dejar al lado el individualismo. Importante es la coordinación, dice ahí el gobernador, por esta estrategia que está implementando el Ministerio de Salud durante la última semana, que también lo que decían es que va a incluir o tratar de incluir mayor instalación de centros de vacunación, aumentar el número de vacunatorios en algunas comunas que solamente tienen un centro para recibir a todas las personas, por ejemplo, vacunación infantil, dosis de refuerzo, también el calendario que sigue avanzando. Es parte de la estrategia que también se le consultaba hoy día a las autoridades, decían que se está avanzando en eso, que todavía no hay nada confirmado, pero lo importante es que se podrían aumentar estos centros de vacunación para evitar, por ejemplo, imágenes como hemos visto en los últimos días, filas bastante largas en los centros de vacunación en la región metropolitana. Sí, el foco está precisamente en los rezagados, cerca de 1 millón, ya se sabe cuáles son las comunas donde principalmente se concentra esta población, así que la vacunación extramura que va a buscarlos es una buena fórmula también para precisamente aumentar en estas cifras del proceso de vacunación que han sido exitosas, pero falta todavía. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Estefanía. Gracias, Estefanía. Una acción política mañosa con fines electorales fueron los términos utilizados por la defensa de Sebastián Piñera ante la acusación constitucional presentada en su contra. El escrito busca contrarrestar la moción que pesa contra el mandatario por la compraventa de la minera Domínguez, que se podría estar discutiendo ya los próximos días. María Luisa Carrión nos tiene más detalles. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Casi al filo de la hora, en el último día en que podía presentar su respuesta, lo hizo el abogado del presidente Sebastián Piñera. Cerca ayer de las 11:15 de la noche presentó este largo texto de más de 200 páginas en la que presenta los argumentos del mandatario contra la acusación constitucional que se va a revisar durante esta tarde, porque el abogado entregó el escrito, pero a las 3 de la tarde está citada la comisión de acusación constitucional que lidera la diputada Maya Fernández para escuchar también al abogado y los argumentos que tiene el mandatario. Entre las cosas que se señalan en este texto y que va a decir también el abogado durante esta tarde es que la acusación está basada en hechos que son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuye intenciones basadas en meras suposiciones. También señala que la acusación no tiene ningún fundamento y que busca romper la tradición republicana de que los mandatarios entreguen su cargo cuando se les acaba el periodo. Y también indica el abogado del presidente Sebastián Piñera que es falso que los hermanos Piñera Morel participaran de una venta ocurrida fuera del país. Parte de los argumentos en este largo texto y que también va a exponer durante esta tarde el abogado del presidente Sebastián Piñera, quien se refirió a esta comisión que se va a reunir esta tarde y a los argumentos esgrimidos por el mandatario fue el ministro vocero de gobierno desde el Palacio de la Moneda hace pocos minutos. Los invito a escuchar parte de las declaraciones del ministro. Como ya es conocido, se ha presentado la defensa frente a la acusación constitucional, lo que el abogado Jorge Gálvez va a hacer hoy día por la tarde, y espero que puedan ver sus argumentos, es que va a demostrar absolutamente que esta es una acusación infundada, falsa, mañosa, que se hace simplemente por las elecciones. No es una acusación constitucional, es una acusación electoral. Lo que uno también ve es que aquí hay un grupo de parlamentarios que lo que intentan hacer es hacer una zancadilla a la democracia. Es manchar las elecciones que vienen ahora, que son muy relevantes para nuestro país, al mismo tiempo que impedirle a los chilenos hacer un traspaso democrático republicano el 11 de marzo del año 2022. Y son precisamente esos también argumentos que se escriben en esta argumentación que conocimos durante esta jornada, que tiene fines electorales y que además se está hablando de una cosa ya juzgada que conocieron los tribunales, recordemos, en 2017 y que además ocurrió en el gobierno anterior del presidente, que por lo tanto es algo que ya está fuera de plazo, algo que se ha extinguido, caducado, es la palabra que utilizan en los argumentos esgrimidos por el abogado del presidente Sebastián Piñera. Además, en el último punto de los argumentos presentados por escrito se señala que el mandatario no recurre a actos que comprometan gravemente el honor de la nación. Parte de los argumentos entonces y que vamos a escuchar durante esta jornada. Con quien también conversamos durante esta mañana es con la presidenta de la comisión que revisa esta acusación constitucional, la diputada Maya Fernández, y también otros parlamentarios de oposición. Escuchemos parte también de esas declaraciones. Creo que a priori no corresponde que nos diga que esto es un manejo. Los diputados y diputadas que presentaron la acusación tienen una visión distinta y también algunos de las personas que han ido a la comisión tienen una visión distinta respecto a eso. Es por eso que ha sido tan importante invitar a todos y todos a escuchar
pero creo que no parece pautear así a lo que va a ser la comisión, no me parece. Vamos a examinar muy cuidadosamente la defensa que presentó el presidente Sebastián Piñera, pero hasta ahora lo que hemos visto es que son los mismos argumentos que grimió el día en que se conoció el caso Pandora Papers y que a pesar de esa presentación de esos argumentos derivó en la acusación constitucional, pero también no olvidar en una investigación penal por parte del Ministerio Público, porque no son solo hechos, como quiere afirmar la defensa, ocurridos en su anterior mandato, son también hechos que han tenido lugar en este ejercicio presidencial. El hecho relevante es esta famosa cláusula que establece un pago millonario a cambio de no establecer una facultad que tiene el Ejecutivo a través del Presidente de la República. Y respecto de ese hecho particular, no hay una defensa robusta en lo que ha presentado el abogado del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, yo espero que la comisión llegue hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias, para llegar al fondo de esta situación y transparentar lo que aquí ha ocurrido para efectivamente viabilizar esta acusación constitucional. Recordemos que son los 2 capítulos los que tiene que revisar esta comisión de la acusación constitucional, 2 partes del libelo. El primero, que establece que el mandatario habría infringido abiertamente la Constitución y la protección del medio ambiente vulneradas a través de las operaciones de la venta por la minera Dominga. Y el segundo capítulo que también se tiene que analizar es porque el mandatario habría comprometido gravemente el honor de la nación, algo que también desecha el argumento del abogado del presidente Sebastián Piñera en este largo texto que se entregó ayer pasada a las 11 de la noche al Congreso. Hay otros parlamentarios que también se han referido a este hecho y también lo escuchamos a continuación. El texto presentado por la defensa del presidente Sebastián Piñera señala que no existe ningún hecho atribuible, imputable a la actual administración del presidente. Y todo lo que mencionan o acusan o imputan al presidente Piñera los acusadores son por hechos falsos, tergiversados, que no existen según lo que señala la defensa, pero que si de existir estos hubiesen ocurrido durante la anterior gestión del presidente Piñera, con lo cual yo quiero aquí ser súper claro y enfático. Yo solamente me puedo pronunciar a favor de que se acredita algún hecho que haya sucedido en la actual administración del presidente Piñera y que este sea grave. Argumentos entonces que ya conocimos al menos en su parte escrita, con este argumento de más de 200 páginas del abogado del presidente Sebastián Piñera, pero es hoy a las 3 de la tarde que está citada la comisión encabezada por la diputada Maya Fernández para escuchar entonces los argumentos que ya conocimos en la parte escrita, pero ahora va a poder ser escuchado el abogado del presidente en la comisión. Sí, comisión cuya votación finalmente no es vinculante. Van a dar su parecer respecto a este informe que tiene 242 páginas la defensa de Sebastián Piñera ante esta acusación constitucional. Muchas gracias, María Luisa. En cualquier momento volvemos contigo. En otra información, transeúntes lograron detener a una persona que trató de robar a otra fuera de un banco. Tras este hecho, otras 2 fueron detenidas por la policía. Imágenes de un intento de robo en pleno centro de la comuna de Maipú. Ocurrió la mañana de este jueves, cuando la víctima, un cliente que había retirado dinero en otra sucursal, llegó hasta este banco ubicado en la calle 5 de Abril para hacer un depósito. En ese momento fue abordado por un sujeto armado, quien intentó arrebatarle la mochila que contenía 5 millones de pesos. Le pegó, el caballero no quiso soltar la plata. Y el tipo salió huyendo y allá lo agarraron unos compañeros del colectivo. ¿Ya eran conductores de colectivo? Claro, que lo detuvieron ahí y se lo entregaron a la policía. Ahí se empieza tirando balazos. Según la versión de Carabineros, el individuo que portaba un arma fogueo es una persona adulta de nacionalidad venezolana, el cual fue detenido por personas que estaban en el lugar. En tanto, otros 2 sujetos que lo acompañaban de nacionalidad chilena fueron detenidos por la policía. Esta persona fue abordado por un sujeto extranjero que lo amenazó con un arma de fuego. Luego de generarse un forcejeo entre ambos, esta persona es ayudada por civiles que se mantenían en el lugar procediendo a su detención. La víctima, quien opuso resistencia, fue trasladada con lesiones leves hasta un centro asistencial. En tanto, todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.
1:15 Vive, sube la temperatura en Santiago, 30.5 grados ya. Estamos al borde de la máxima. Tarde. Más calor todavía, bueno. Vamos a hablar ahora del Chao Jefe. Chao Jefe, claro. Chao Jefe. Es el proyecto de ley que busca que justamente los jefes no le escriban a sus trabajadores fuera del horario laboral, y todo esto en forma unánime fue aprobado en la Cámara de Diputados. Vamos a tomar contacto con Daniela Herrera, que nos tiene más novedades y más detalles sobre esta iniciativa del Chao Jefe. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Roberto, Vivi? Claro, sin duda a todos nos ha pasado, o a la gran mayoría de los chilenos, que llegamos a nuestra casa, estamos con nuestra familia tomando once y de repente nos llega un WhatsApp del jefe. En el peor de los casos puede ser una llamada, lo que puede ser claramente muy molesto cuando uno quiere descansar. Bueno, este tipo de situaciones es lo que pretende regular un proyecto de ley bautizado precisamente, como ustedes decían, como Chao Jefe, y que fue aprobado por unanimidad por la sala de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que pretende en concreto? Resguardar el derecho a la desconexión, es decir, no ser requerido por el empleador cuando uno llega del trabajo, ya sea a través de medios electrónicos o digitales, dice este artículo que pretende modificar el código laboral, fuera del horario de trabajo. Esto precisamente para poder garantizar el derecho al descanso cuando uno llega del trabajo, cuando uno tiene una licencia médica, por ejemplo, o incluso cuando uno está de vacaciones. Hoy día en la mañana el diputado Raúl Soto, diputado independiente, impulsor de este proyecto, se refirió precisamente a este proyecto, y escuchemos los detalles que él nos contó precisamente en relación a este proyecto de ley que avanza en el Congreso. Herramientas como el WhatsApp, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el Telegram y un sinfín de otras aplicaciones que existen, hacen que lamentablemente, ¿verdad?, los trabajadores y trabajadoras estén muchas veces conectados 24/7 a sus labores, y los empleadores también abusan de aquella posibilidad. Eso hoy día, ¿verdad?, a partir de este nuevo derecho que es desconexión digital, no va a poder ocurrir, porque efectivamente va a haber una provisión respecto de ese tipo de mensajes fuera de la jornada para que se respete, y obviamente que el organismo fiscalizador en materia laboral en Chile es la Dirección del Trabajo. Las inspecciones del trabajo van a tener que robustecerse para hacer una labor mucho más proactiva en materia de fiscalización. Claro, ahí el diputado independiente Raúl Soto se refería precisamente a este proyecto Chao Jefe y explicaba algunos puntos cuyo espíritu de esta ley, por supuesto, es que las personas puedan tener su derecho a descanso, que no estén estresadas, poder resguardar también su salud mental, teniendo en cuenta además que mientras estábamos en pandemia, sobre todo con el teletrabajo, hay muchas personas que trabajaban muchas horas más que como lo hacían de manera presencial. Y un punto importante también de esta iniciativa es que se incorpora a los trabajadores que están bajo la modalidad de subcontratación, y también beneficiaría a trabajadores del sector público y a honorarios que se desempeñen con jornada determinada en términos similares a como uno lo hace en el sector privado, que se rige, por supuesto, bajo el Código del Trabajo. Conversamos con personas, algunas, por supuesto, estaban muy de acuerdo con que se regulen este tipo de situaciones. Nos encontramos con algunos jefes que no estaban tan de acuerdo con que se hiciera. Escuchemos esas declaraciones. Súper bueno, porque uno se supone que trabaja, aparte de trabajar afuera, trabaja en su casa. Cuando yo trabajaba así lo hacía, entonces obviamente llegar a la casa, la idea es disfrutar a la familia, hacer las cosas que en su casa. Eso es lo ideal, uno termina el trabajo laboral, está todo un día, ya después uno tiene que dedicarse a su familia, a sus cosas particulares. Hay que seguir igual en el sentido de que todo es ser libre en ese aspecto, pero que sea así por ley o por... No, yo creo que no es bueno. ¿Usted no cree que es bueno imponer este tipo de No es bueno imponer, ni obligar. Depende, porque si me está llamando para... Si estoy con permiso y me va a decir que regrese, lo encuentro horrible. Ya. Pero sí podría ser si me va a dar una buena información con respecto al trabajo. Depende básicamente del rubro, ¿verdad? Pero en mi caso en particular es una herramienta bastante útil y que sí se ocupa y no veo por qué no pueda seguir usándose.
Claro, ahí estaban entonces algunas personas de acuerdo, otras no tanto, con que sea a través de una ley, de una regulación, digamos. Muchas personas se podrían estar preguntando qué pasa con aquellas que se rigen bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, es decir, que no tienen una limitación de jornada. En la mañana se le preguntaba precisamente al diputado Raúl Soto, impulsor del proyecto, qué pasaba con esto, y él decía que se iba a revisar este punto en particular para ver cómo se le garantiza el derecho a los trabajadores, pero que el artículo 22 va en un punto que es mucho más de fondo y que se ha intentado modificar varias veces, en reiteradas ocasiones, en el Código del Trabajo. Escuchemos precisamente lo que decía la Central Unitaria de Trabajadores, quien celebraba, valoraba que el día de ayer entonces se aprobara por unanimidad este proyecto de ley Chao Jefe. Escuchemos a Silvia Silva, presidenta de la CUT. Sin duda alguna, la calidad de vida de las y los trabajadores se ve enormemente afectada cada vez que tienen que responder a correos, mensajes e inclusive llamados telefónicos de los jefes sin distinguir algún horario cualquiera. Y en ese sentido se irrumpe y se interrumpe enormemente la tranquilidad de la vida familiar. Como CUT también creemos que se debe erradicar todo tipo de práctica que pretenda mantener al trabajador conectado permanentemente con el trabajo mediante una fiscalización oportuna que le permita que resguarde el derecho al descanso. Por tanto, nosotros hoy día como CUT estamos celebrando la iniciativa y vamos a estar muy pendientes del trámite posterior legislativo. Bueno, a ver cómo avanza entonces este proyecto de ley. Ya lo decíamos que fue aprobado por unanimidad de la sala de la Cámara de Diputados. Ahora pasa a segundo trámite en el Senado. Vamos a ver cuán rápida es esta tramitación y si cumple también con las expectativas de los trabajadores. Sí, Dani, o sea, te tengo una mala noticia porque nosotros en periodismo vamos a seguir recibiendo esos mensajes a deshora, así que probablemente esta ley no va a regir para nosotros. Que estés bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Dani. Sí, vamos a hablar ahora de todo lo que es esta controversia en torno al tema de la redefinición del trazado de la línea del metro de la línea 7, ¿no? Sí. Que ha generado también ahí toda una discusión, sobre todo por la posición que ha tomado la alcaldesa de la comuna. Tenemos a Carola Garrido para poder conocer más de este tema. Carola, tú nos cuentas. Sí, buenas tardes nuevamente. Son 19 estaciones las que tendrá esta futura línea 7 del metro con una extensión de 26 kilómetros y que además va a permitir unir las comunas de Renca y Vitacura en la mitad del tiempo que actualmente utilizan los pasajeros para hacer ese mismo recorrido. Sin embargo, este trazado incluye un paso por el Parque Forestal y es allí donde los vecinos están en pie de guerra con las autoridades de metro porque plantean varios problemas que podrían surgir a causa de la intervención de este parque. Dicen, entre otras cosas, que habrá daño de los árboles que hay en ese sector, que son centenarios, también problemas con las aves que habitualmente llegan al sector producto de los trabajos que allí se van a realizar. Además, es un cierre que podría durar muchísimo, generando problemas de ruido, de polución para todos los vecinos que viven allí en ese sector. Dicen que es uno de los pocos pulmones verdes que va quedando aquí en la región metropolitana, por lo tanto están totalmente en desacuerdo con que el trazado pase por ese sector. Se han hecho algunas cosas, por ejemplo, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, presentó una petición, pero el Servicio de Evaluación Ambiental la rechazó. Ella lo que estaba pidiendo puntualmente era cambiar el trazado de la línea 7. Sin embargo, sí fue declarado admisible otro recurso que fue presentado por los vecinos, donde se pide exactamente lo mismo, que se cambie el trazado de la línea 7 y ese sí fue declarado admisible, como decíamos, y en todo caso también está patrocinado por la alcaldesa. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hizo la jefa comunal y lo que señalaron también varios parlamentarios de distintos partidos políticos que la están apoyando a ella en esta petición.
Aquí es importante hacer ver que es posible tener alternativas que no afecten el desarrollo de un parque histórico centenario como es el Parque Forestal Pulmón Verde de toda la región metropolitana. Vamos a continuar con la defensa del Parque Forestal en conjunto con valorar la necesidad de la línea 7 de metro, y es por ello que sigue adelante el recurso de reclamación presentado por los vecinos y vecinas, que cuenta con el patrocinio del municipio para ser analizado por el Comité de Ministros. Que es perfecta y técnicamente posible construir el metro y tener una estación que esté en el lugar correcto sin tener que destruir nuestro patrimonio ambiental y nuestro patrimonio histórico. Podemos tener metro y podemos tener parque, sobre todo en un momento en que el cambio climático nos está afectando. Los países están muy preocupados y en Chile, en lugar de incentivar más parques, estamos pensando en destruir los parques. Alrededor de 267 árboles son aquellos que se van a ver afectados, el subsuelo, las napas subterráneas, así como también la micorriza, como bien lo explicaba nuestro vecino. Y de ellos 51 van a ser talados, van a ser forestados en este parque. Bueno, ellos fueron enfáticos en todo caso en señalar, al igual que los vecinos del sector de Parque Forestal, que ellos no están en desacuerdo con que el metro siga creciendo. Lo que no les gusta es que se logre llegar al sector del Parque Forestal causando todos estos problemas que ya denuncian. Por su lado, hay otros aspectos positivos que han sido recalcados por las autoridades. Ya decíamos que esta línea 7 con este trazado va a permitir reducir a la mitad los tiempos de viaje entre las comunas de Renca y Vitacura. Además, la población beneficiada superaría el 1.365.000 personas que podrían usar esta nueva línea, y se dice además que se daría empleo durante los 6 años que dure la construcción a más de 22.000 trabajadores. Eso es uno de los temas que también les preocupa, todo el tiempo que van a demorar en realizar este trabajo. Es una de las cosas que más han comentado los vecinos durante este día. Conversamos con algunos de ellos, estas son sus declaraciones. Estamos más de 5 años conversando con el metro. Ellos fueron como 3 veces a las reuniones y asambleas que nosotros tenemos todos los primeros lunes de cada mes, y ellos no nos escucharon. Se ofrecieron 2 o 3 alternativas y ellos la negaron todas. Conversamos de este tema con la ministra de Transportes, Gloria Hood. Ella señaló que no habrá ninguna estación que esté justo ahí al medio del Parque Forestal. Ese es un tema que los vecinos tienen claro en todo caso, pero ya se les ha informado que habría, por ejemplo, un trabajo importante debido a la instalación de un ducto de ventilación al comienzo del parque, hacia el lado oriente, a la altura de la Fuente Alemana, y que desaparecería también por el sector poniente cuando ya termina el Parque Bustamante, otra plaza que hoy tiene áreas verdes y que ahora se convertiría en una plaza de cemento. La ministra en todo caso llamó a los vecinos y también a la alcaldesa a informarse bien, porque según ella señala no serían tantas las repercusiones que habría para todas las personas que viven allí si es que el trazado sigue pasando, cumpliendo con la idea original. El proyecto, dado que ya está en fase de construcción, eso es porque tiene su resolución de calificación ambiental y cumple con todos los requisitos. Tengo solo la información de prensa de lo que ha planteado la alcaldesa y los vecinos, y tengo la impresión de que sería muy importante que tengan la información completa sobre el proyecto, porque no hay un acceso a la estación de metro en el Parque Forestal, por ejemplo. Si le preguntas a cualquier especialista, nadie discute que es indispensable para la ciudad de Santiago contar con la capacidad que va a traer la línea 7. La línea 1 no tiene más capacidad. Claro, es una de las principales razones por la que se tomó esta determinación de realizar este nuevo trazado, ir descongestionando la línea 1 que ya no da para más, como lo decía la ministra Hood. En todo caso, la molestia de los vecinos persiste. Ellos van a seguir muy de cerca los detalles de la resolución que se tome al respecto, porque si bien, como decíamos, no habrá una estación allí en medio del Parque Forestal, sí habrá otras construcciones que son de tipo subterráneo y que podrían dañar a cerca de 300 árboles, dicen ellos, que están plantados allí en ese sector
y que tienen más de 100 años de antigüedad. Claro, y lo importante también es transparentar que en este debate nadie es que esté en contra de la construcción de una nueva línea, pero vamos a ver si es que efectivamente, porque genera algún impacto, volver a reevaluar lo que ya se había determinado, pero vamos a ver cómo se avanza en esta polémica en torno a la línea 7. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Carola. Vamos a hablar ahora de vendedores ambulantes. Continúan los conflictos y las disputas territoriales entre estos vendedores ambulantes. Esta vez fue en Puente Alto, donde el comercio informal se ha incrementado. También en Estación Central, donde las consecuencias informales, donde estos vendedores informales protestaron pidiendo que se les permita trabajar en las calles. Estaban los carabineros porque tenían problemas, creo que estaban peleando aquí. Nadie hace nada, pues. Aquí usted ve que es tierra de nadie pone orden aquí. He visto que pelean con armas, sí, cuchillo y esas cuestiones. Y lamentablemente se ha vuelto costumbre para los vecinos que han sido testigos del incremento del comercio ambulante en la comuna de Puente Alto, que al parecer vino de la mano de escenas como estas. ¡Que venga tu marido a pegarme! ¡Que venga tu marido a pegarme! ¡Oye, Remedio, ven a pegarme, por loco, ¿cómo? Veo que había un gran tumulto. En eso, al acercarme, veo que estaba un par de muchachas discutiendo con un vendedor. ¡Sí, todavía sacaste la... No sabía que yo no soy mujer, no sabía que yo no soy mujer. El tipo volvió a pelear. Y no volvió solo, sino que volvió con otros dos más. Y entre tres trataron de pegarle. Y entre la pelea, con un fierro le pegaron el pecho. Hechos de violencia que no son aislados. Hubo varios testigos, pero son pocos los que quieren recordar lo presenciado. Hoy día justamente hubo una vez. Sí, pero mira, sin comentario, ahí yo no me meto. Ahí sí que no. ¿Ya? Pero supo que ha habido conflicto. Sí, pero ahí sin comentarios, te digo, mi amor. Porque yo trabajo acá y eso sucedió en la esquina. Los protagonistas del video huyeron del lugar. Los comerciantes establecidos cerraron sus locales y el resto de los ambulantes también se dispersaron, pero solo por algunos minutos. Se nota que hay rencillas porque son grupos. Hay grupos que se toman sector y pelean entre ellos. Es bastante recurrente. Conflictos territoriales de los que también han sido testigos los vecinos de Maipú, Santiago y Estación Central. Precisamente en esa comuna es donde los comerciantes decidieron sacar la voz. Nosotros en el día de hoy estamos manifestándonos pacíficamente solamente por el derecho de poder trabajar. Somos comerciantes ambulantes entre chilenos y extranjeros que solamente queremos trabajar. Aproximadamente un centenar de personas decidió tomarse las calles de la comuna y cortar el tránsito vehicular, pero ellos aseguran que son muchos más y que todos quieren regularizar su situación. Nosotros somos como 300, de ahí del metro para allá, somos como 300. Dejamos limpio, accesos, todo. ¿No hay disputas por los territorios? No. Pero en distintos puntos de la capital sí ha habido conflictos. Es por ello que el gobierno sostuvo una reunión con Carabineros, la PDI, el municipio de Santiago, de Estación Central y otras entidades, con el objetivo de reforzar la seguridad en los puntos más críticos. Y también apuntar a un tema muy central, que es desbaratar las verdaderas bandas criminales que funcionan, que se apoderan de espacios públicos y que muchas veces están asociadas con temas de drogas y uso de armas de fuego. Este tema ya se ha puesto pero insostenible. De hecho, tú no puedes caminar sin pasar por encima de uno de los puestos de ellos. Y además se presta para lanzazo y para muchas otras situaciones. Calles repletas de comerciantes y aglomeraciones que funcionan como escondite perfecto para quienes quieren delinquir. Disputas territoriales y vecinos atemorizados que buscan que este tipo de imágenes no se vuelvan a repetir. Ya estamos de regreso. Carlos Greitz nos va a contar de las noticias internacionales. Vamos a partir con esta reunión entre el Papa Francisco y Joe Biden, que además él es un presidente católico. Efectivamente. Y sabes qué, bueno, se ha sabido, ¿no? Las reuniones entre presidentes de Estados Unidos y pontífices han sido bastante largas en general en la historia, pero en esta primera reunión de Biden como presidente con el Papa Francisco fue más larga de lo habitual. 90 minutos duraron esta conversación allí en el Vaticano. Por lo tanto, fue más extensa, batido el récord que tenían Obama y Bush anteriormente en los encuentros con el pontífice. Además, es la antesala, la cumbre del G20 y la COP26
del próximo domingo que se inicia allí en Escocia, así es que es una apretada agenda la que tiene Joe Biden. Recordemos que además de esta reunión ya hace instantes nada más terminó la reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, pero así, con estas imágenes se concretó el encuentro con el líder de la Iglesia Católica, una audiencia privada que se celebró en la biblioteca del Palacio Apostólico y que entonces, como ya decíamos, duró 1 hora y media. Ahí estuvo también la primera dama Jill Biden y otras personas de la delegación, como el secretario de Estado y también el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ya se había reunido Joe Biden con Francisco hace algún tiempo, pero no en calidad de presidente de la nación. Así es que, de todas formas, es un encuentro inédito en este instante. Lo de hace instantes también respecto de Macron con Biden, tuvo como tema central la disputa, ¿no?, por el submarino, por las compras de submarinos. Allí este impasse diplomático que incluye también a Francia y a Australia, que estaban muy enojados luego de las negociaciones. Estamos entonces en condiciones de escuchar a Joe Biden luego de la reunión con el Papa Francisco. Usted es el guerrero por la paz más importante que he conocido y con su permiso me gustaría darle esta moneda. Tiene el sello de Estados Unidos en el frente. ¿Cuál es la diferencia con su moneda? Sé que mi hijo querría que le diera esto porque en la parte posterior está grabado el estado de Delaware y la unidad 261 con la que sirvió mi hijo. Bien, se han revelado las primeras imágenes en prisión de Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el ex líder del clan del Golfo. Ahí están justamente esas imágenes en prisión. ¿Se acuerdan que cuando lo detuvieron recién hace algunos días, a comienzos de la semana, se veía sonriente? Bueno, se le acabó la sonrisa a Otoniel. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, fue quien reveló las primeras imágenes del narcotraficante, quien, de acuerdo a lo que indicó el mandatario colombiano, está en una cárcel de máxima seguridad en la que deberá esperar a que se resuelvan los trámites de su extradición a los Estados Unidos. Se sabe que hay 2 tribunales que lo solicitan por narcotráfico. El ejército y la policía han ido revelando algunos detalles de la captura y de las técnicas que usaba para evadir a la justicia. Había imágenes del escondite de Otoniel donde se estuvo refugiando, con características similares a otras casas en las que fueron siguiendo sus pasos la policía. Por ejemplo, tenía una pieza, una habitación separada del resto de la casa, con 2 salidas para tener un escape bastante rápido. Una cama de madera con un colchón ortopédico y entonces así fue que fue encontrado durante principios de la semana pasada, quien fue comparado por el propio Iván Duque como la detención más importante contra el narcotráfico después de, a quien ustedes veían recién en pantalla, Pablo Escobar Gaviria. Se está esperando que se agilice el proceso de extradición a Estados Unidos, se espera que dure 1 semana y además, en las últimas horas hubo una suerte de efecto dominó, porque comenzaron a entregarse y fueron detenidos otros integrantes, incluso cabecillas del Clan del Golfo, entre otros 7 ex integrantes de esta organización que se sometieron a las autoridades y que están siendo llamados a entregarse, muchos de ellos también, aquellos que todavía permanecen en la clandestinidad, incluso con beneficios, tanto carcelarios como económicos, a quienes entreguen información y que se entreguen a la justicia. En este instante, fuera de cámara, Roberto Cox está revisando Facebook, que, bueno, a partir de ahora se va a llamar Meta. Pero en rigor no es la red social. La aplicación que ustedes tienen en sus manos, en su celular, va a seguir llamándose Facebook, pero Meta es el nombre que Mark Zuckerberg le da ahora al holding completo, que no solo alberga esta red social, una de las más conocidas, sino también, ya se sabe, ¿no?, Instagram y también WhatsApp. ¿Se acuerdan cuando se cayó hace algunos días? Se cayeron las 3 juntas. Bueno, porque claro, pertenecen a la misma matriz, que ahora esa matriz conjunta se llama Meta. Se ha hablado del metaverso, ¿no?, que alberga todas estas plataformas y otras que está tratando de implementar este holding de Mark Zuckerberg, entre ellos varios que potencian la inteligencia artificial y la realidad aumentada y virtual, ha dicho Zuckerberg. Pero además, lo que han evaluado algunos expertos es que este cambio de nombre lo que busca es, de una u otra forma, barrer, evitar la imagen que está teniendo Facebook con las revelaciones de los Facebook Papers, ¿no?, estos documentos donde ex empleados han revelado la forma de operar de la red social e incluso esquivando con los algoritmos algunos comportamientos bastante indebidos de sus usuarios. Luego del cambio de nombre, subieron las acciones al menos un 4% en las primeras horas de Facebook.
Quien está enfrentando a la justicia aparentemente ya dentro de los próximos días es Andrew Cuomo. El ex gobernador de Nueva York en algún momento fue una carta presidenciable para su partido y sin embargo hoy ha caído en desgracia debido a las denuncias por acoso sexual que se suman y siguen ahora. Es una denuncia por imputamientos por tocamientos usando la fuerza, un delito sexual que, según los documentos presentados por la policía en el tribunal de Albany, en la capital del estado de Nueva York, son delitos que no tienen una pena tan grande, pero aún así sería la primera vez en que enfrentaría ya directamente a la justicia por este delito de tocamientos indebidos y todo esto con uso de la fuerza. Sería un incidente en la mansión del gobernador del 7 de diciembre de 2020, el registro de esta última denuncia donde, de acuerdo a lo que revelaron los documentos, intencionalmente Andrew Cuomo, sin ningún propósito legítimo, colocó su mano por debajo de la camisa de la víctima en una parte íntima de su cuerpo. Es la redacción que entrega esta acusación contra Andrew Cuomo, que ha negado en repetidas ocasiones que haya sido un acto indebido sexual, sino que han sido errores. Así lo ha catalogado Andrew Cuomo. Claramente las denunciantes dicen lo contrario. Habrá que ver qué es lo que indica la justicia. Quedamos en Estados Unidos, miles de familias sin electricidad, con sus casas completamente destruidas. Ese fue el resultado del violento paso de diversos tornados en el estado de Texas y otras zonas aledañas en ese país. Es un fenómeno relativamente usual, pero que ha sido especialmente intenso en esta temporada donde se abre el otoño y en la zona. Es una de las imágenes más impresionantes de la fuerza con que este tornado ha pasado por Texas, Estados Unidos. El registro muestra el paso de un remolino por una autopista y cómo, observe bien, hasta un auto es elevado por este fenómeno. Destrucción que también alcanzó a los barrios. Esta imagen aérea muestra cómo las casas no resistieron ante la fuerza y velocidad de un tornado que también afectó a los vecinos del sector de Lake Charles, en Luisiana, y donde el fenómeno habría tocado tierra con vientos máximos de 209 kilómetros por hora, dejando al menos 2 personas heridas, decenas de casas dañadas y más de 7.500 hogares sin electricidad. Corrimos al baño muy rápido, fue realmente muy rápido. Fue muy sorprendente en realidad. Fue ver hacia afuera y decir, oh, aquí viene un tornado. El remolino atravesó la casa y botó algunas murallas. Sí, toda la parte de atrás de la casa se ha ido. Es terrible. Registros de tornados que también se desarrollaron en otras ciudades, como este video en la ciudad de Troy, en el condado de Oakland, un evento inusualmente intenso para esta época del año que extendió una alerta en toda el área de Houston y alrededores. Fenómeno que llegó precedido por fuertes tormentas en diversas zonas del estado de Texas y que afectaron estos últimos días también a Missouri e Illinois, dejando árboles caídos y daños significativos, sectores inundados y la presencia de varios peligrosos tornados en la zona. Hay preocupación en torno a lo que está ocurriendo con Corea del Norte porque, de acuerdo a informaciones de Corea del Sur, de los vecinos, este régimen habría recomendado a la población comer menos debido a la escasez de alimentos que golpea a esta nación asiática. Suena un poco anecdótico e incluso preocupante en torno a algo que pudiese ser caricaturesco para algunos, que se le pida comer menos, pero es cierto, tiene que ver con un racionamiento de alimentos en medio de una crisis justamente alimentaria que es muy profunda en Corea del Norte, más allá de las informaciones muy controladas, muy acotadas que se reciben desde el régimen de Kim Jong-un. Es claramente una emergencia, la gente está luchando contra la escasez, han dicho medios locales, indicando entonces que las autoridades recomiendan a la población conservar los alimentos, almacenarlos hasta 2025, que es el año en el que reabrirán las fronteras comerciales con China de acuerdo a lo estipulado. Aún así, es una situación de extrema gravedad porque, claro, para muchos ciudadanos probablemente llegar hasta el 2025 en estas condiciones sea prácticamente imposible porque hay familias que no tienen ni siquiera los recursos para superar el crudo invierno en la zona de Corea del Norte. Esto se suma, claro, a una pandemia donde
Había informaciones en algún momento que decía que Kim Jong-un prácticamente tenía todo controlado, que no había contagios, pero nada de eso se supo a ciencia cierta si tenía o no fundamentos y si es que efectivamente, dada la cercanía con China y con otros lugares también muy infectados, era prácticamente imposible que Corea del Norte superara esta pandemia sin ningún tipo de contagios. Esto se suma a, entonces, esta crisis alimentaria, de acuerdo a lo que incluso las Naciones Unidas han informado, y también a una imagen de un Kim Jong-un que ha lucido más delgado que en otras ocasiones. Hay informes de inteligencia de Corea del Sur que indican que efectivamente bajó de peso, pero no obedece a un problema de salud necesariamente del líder del régimen. Esta es una explosión que en cosa de segundos demolió esa central que usted está viendo allí. Ahí están las imágenes espectaculares de esto que ocurrió en España, ¿no? Es una antigua central de carbón, 82 kilos de explosivos. Borraron en 10 segundos esta torre de refrigeración de una central termoeléctrica de Velilla, en Palencia, en España. Su demolición se registra 56 años después de su puesta en marcha y 15 meses después de que haya sido clausurada. Esta fue una clausura que fue pedida a fines de 2017 porque España está en medio de un proceso de abandono del uso del carbón. Esto que tiene que ocurrir también en nuestro país y en otros países para evitar justamente que las emisiones de carbón puedan terminar con un calentamiento o colaborar con un calentamiento global aún mayor. Así es que es importante que las energías renovables vayan siendo más presentes. En este caso, de hecho, España lo que está haciendo es reemplazar estas termoeléctricas a carbón por energía eléctrica en este caso, y así entonces buscar una mayor sustentabilidad en la labor energética en ese país. Bueno, lo hicieron demoliendo en este caso esta torre de refrigeración. Para muchos fue un bochorno lo que ocurrió ayer en Argentina. El expresidente Mauricio Macri tenía que comparecer en una investigación, un interrogatorio, en torno a su eventual rol en un espionaje ilegal a los familiares del Ara San Juan, este submarino que finalmente no fue encontrado, desaparecieron sus ocupantes. Hasta ahora 44 personas entonces murieron en ese lugar. Bueno, iba a ser interrogado, pero esta interrogatoria se suspendió porque Macri no fue relevado del deber de guardar secreto de inteligencia, esto que obedece eventualmente a autoridades en Argentina. Y entonces, el único que podía levantar este secreto de inteligencia de Macri era otro presidente, en este caso el en ejercicio, Alberto Fernández. En tiempo récord, Alberto Fernández le levanta el secreto, pero ya era tarde para que declarara porque Macri abandonó el tribunal. Así es que habrá que ver si es que se presenta nuevamente Mauricio Macri a declarar en Argentina. Ayer en paralelo hubo manifestaciones, ahí están, por parte de centrales de trabajadores y también protestando contra el propio Macri y el rol que jugó en la aprobación de este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ahora, claro, dicen ellos, tienen que pagar los propios trabajadores. Dicen estar en contra de esto, piden que haya justicia también en esos términos. Esta historia es insólita. Un trabajador de una biblioteca en Austin, Texas, realizó un verdadero robo hormiga que terminó siendo un robo millonario. Ahí está la imagen de este trabajador que está acusado de ahora estafar a esta biblioteca. Randall White en 2007 fue contratado y comenzó todos los días a llegar entre media hora y una hora antes a su lugar de trabajo. Todos decían, pero qué gran trabajador, ¿cómo llega antes? Lo que pasa es que llegaba antes que todos. ¿Para qué? Para robar los tóners de las impresoras, que se sabe que son un elemento incluso a veces muy valioso. Ahí están, por ejemplo, algunos de los registros. Comenzó a robar estos tóners uno por uno. Y después de muchos años, este hombre se despide de su trabajo, se renuncia. Incluso lo despiden porque era un muy buen trabajador. Hasta ahí, digamos. Lo que pasa es que después de eso se descubre, a través de las cámaras de seguridad y denuncias de trabajadores, que estaba robando tóners. Llevaron a la policía al garage al estacionamiento de su casa y ahí tenía $1.300.000 en tóners de impresoras, todos con búsqueda, con vistas a venderlos, ¿no? Y hacerse millonario con los tóners que durante 12 años fue recolectando desde la biblioteca ahí en Austin, Texas. Oye, muchísima plata. Mucha plata, se volvió millonario. Y los vendía. Pero el tema es que no lo pillaron en 12 años. Claro. O sea, de hecho, ni siquiera cuando estaba trabajando ahí lo pillaron. No. Fue después de que el... Claro, y los jefes decían, parece que están imprimiendo mucho, están gastando mucha tinta acá. Claro, no había un control tan exhaustivo probablemente de cuánto se imprimía o de cuántos tóners se gastaban. Pero fue además muy paciente, 12 años, fue uno por uno, día por día. Impresionante.
A los que tenemos hijos generalmente nos puede pasar, ¿no? Que hay un día en que se amanezca de mal humor uno de nuestros hijos. Pasó en España, pero en presencia del rey Felipe, ¿no? Y de Leticia. Acudieron a entregar en Pontevedra el premio Escuela del año 2020. Todos los niños muy felices de recibir al monarca, excepto uno, ahí ustedes lo ven en pantalla, que se negó a hablar con el rey durante toda la ceremonia. No quería saber nada ni de reyes, ni monarcas, ni reinas, ¿no? Él estaba allí muy enojado, muy molesto. El rey varias veces se acerca, trata de hablarle, le pregunta si está enojado, no, que va a estar feliz. Bueno, ahí está el momento en el que finalmente este niño, que no se llamaba Carlitos, como me indican, pero aún así decidió, durante toda la ceremonia, después llaman a la mamá, le dicen que a ver si es que quiere hablar con el rey. Él le explica que es el rey, pero al niño no le importó. Dijo, no tengo idea de quién es usted finalmente. Oye, así es que él solo quería pasar este enojo ahí solo. Carlos, hay sectores de la sociedad española que son muy opositores a la monarquía española. ¿No habrá sido que los padres de este niño le dijeron, te prohíbo saludar al rey? No, probablemente no en este caso, porque además, claro, la mamá se acerca, saluda muy bien. Estaban todos los niños muy contentos. No, pero sí, los niños, hay rabietas y rabietas, ¿no? Es que en buen chileno está amurrado y ¿qué le importa al rey? Si sabemos que los niños en ese sentido son honestos y él estaba en la suya, entonces... No, por supuesto, mire, le da la espalda. Sí, lo que me gusta es que además también el rey persiste y trata de, obviamente, pero él no, algo firme en su decisión. El rey sabe de trato con niños, tiene 2 hijas, por supuesto, así es que hay ahí un rol también de educando. Intentó hacerlo por ese modo, tampoco le resultó, de ninguna forma. Pero importante, honestidad ante todo, sí, ¿no? Por supuesto. Ya le explicarán que en rigor estuvo ahí frente a frente. Va a ser su mejor anécdota. Con el rey. ¿O no? Sí. Vámonos a Bosnia. A quien le presentamos aquí se llama Selko Djakic. Es un músico callejero. Ahí con su acordeón toca en distintas calles en Serbia, pero decidió implementar, ahí está, el pago con tarjeta bancaria. Lo adosó el sistema, ¿no? El PIN al propio acordeón, y entonces comenzó a tocar y a ofrecer ese servicio de pago que ahí ustedes están viendo con el terminal digital. Incluso puede dar propina a la gente por el servicio de la música, que es muy, por supuesto, bien recibida en las calles ahí en Bosnia. Pero acá hay 2 cosas que él resuelve. Uno, no tengo efectivo, no tengo monedas. Típico. Que empieza a escasear además después de la pandemia. Sí. Es más higiénico en un contexto sanitario. Y por otro lado también que uno no va a poner 200 pesos en una en un pago. Es buen punto ahí, Sí, claro. No lo había pensado. Claro, obviamente va a ser ahí un poquito más lo que... Puede ser, claro. Buen punto. Pero miren, ojo, es un gran músico, ustedes ven, tiene su mesa de sonido, ahí varios micrófonos. Sí, no, tremendo, se pasó. Bueno, ahí está este músico que además ya recibió un premio de innovación en Bosnia por la implementación de este sistema digital de pago en medio de las calles de Bosnia. Me gusta, me encanta la iniciativa de este músico. Así es. Un maestro. Escuchémoslo un poco, para irnos a la pausa, para ver cuánto le pondríamos. ¿Lo escuchamos? ¿No? Vamos. Dale. Justo no cuando sale la máquina. La boleta, claro. Bueno, ahí está, ya, ahora sí. Ya, y con esto nos vamos al corte. Gracias por el reporte, Carlos. Gracias, Carlos. 2 de la tarde con 37 minutos, ya estamos de vuelta con las noticias y les cuento que desde la tarde de este miércoles un grupo de automovilistas bloqueó la ruta de ingreso y de salida de Punta Arenas en protesta por la alza continuada en el valor de los combustibles en la región, situación que ha generado diversas reacciones. Paloma Ávila nos tiene más detalles. Paloma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque ya son 48 horas las que estos automovilistas llevan bloqueando la parte norte, la salida hacia Punta Arenas. Esto producto, por supuesto, del alza a los combustibles que, como sabemos, afecta a todo nuestro país, pero especialmente a la región de Magallanes, donde la benzina de tanto 93, 95 y 97 octanos ya superó los 1.000 pesos. Es por eso entonces que desde el día miércoles que llegaron hasta ese punto en específico, hasta la salida norte de Punta Arenas, pero otro grupo también se trasladó hasta la parte sur de Punta Arenas y también a la salida que está rumbo hacia Puerto Natales. ¿Qué dicen entonces los voceros de este movimiento? Que este paro va a ser de forma indefinida hasta que tengan una respuesta concreta de parte del gobierno. Conversamos con los voceros de este movimiento, también con algunos de los manifestantes, quienes nos decían en parte que para ellos es bastante
bastante complicado porque esto impacta muy fuertemente en el presupuesto familiar de todas las personas de la región de Magallanes y que buscan no ser discriminados por vivir en una zona extrema. Escuchemos parte de sus palabras. Estamos por el tema del alza del combustible, que todos los días está subiendo y lo que se está viendo es que está subiendo demasiado. Realmente es una sinvergüenzura el alza de la benzina todas las semanas. Para nosotros es un bien que necesitamos porque el hecho de estar trabajando dentro de la ciudad, hay personas que lo hacen lejos. Estuvimos viendo el alza de la benzina de Santiago, nosotros somos de Santiago, pero vimos los precios de acá, es increíble, es mucha la alza. Sí, te lo meto indefinido hasta que tengamos una respuesta concreta de parte de las autoridades. La verdad, lo único que se ha logrado ha sido enviar una carta al presidente, un oficio firmado por algunos parlamentarios, donde pedimos el congelamiento de los precios de los combustibles. Venga el ministro, que nos venga a dar soluciones, que converse con la gente, que vea la realidad que se vive acá en Magallanes con el combustible. Acá no solamente sube el combustible, acá sube todo, sube los alimentos, sube los materiales de construcción. Lo decía entonces el vocero del movimiento, lo que ellos piden es la rebaja en el precio del combustible. Proponen además en conjunto con personal, con autoridades, bien digo, de esa región y también con diputados de la zona, que quizás dicen que podría ser la solución la rebaja en el impuesto específico, ¿cierto? Es una de las propuestas que tienen, pero el gobierno no se ha pronunciado todavía al respecto. Eso sí, la delegada presidencial de la zona, Jennifer Rojas, dice que está trabajando en una solución, pero además apunta fuertemente a algo que ocurrió hace pocos días, porque dice que había un proyecto de ley que proponía la rebaja del 50% del impuesto específico en los combustibles, pero que fueron 4 diputados los que lo rechazaron, entre ellos 2 diputados magallánicos. Uno de ellos es el candidato presidencial Gabriel Boric, con quien todavía no hemos podido tomar contacto para preguntarle acerca de estas razones, y otro también es el diputado Bianchi, quien también arremete duramente contra la delegada presidencial. Escuchemos palabras de la delegada. Nosotros como gobierno hemos estado constantemente hoy día en conversaciones con distintos ministerios, Hacienda, Economía, Gobierno, Energía, tratando de buscar alguna solución con algún tipo de herramienta que tengamos como gobierno para hacerlo. Y se está viendo, por ejemplo, si se puede ajustar nuevamente los parámetros del MEPCO, pero también es un proceso bastante largo, no es algo que llegue hoy día directamente al bolsillo de las personas, que yo sé que es lo que necesitan. Estuvimos viendo otras herramientas que se utilizaban en otros años anteriores, pero que estamos evaluando si es posible hacerlo hoy día con la situación económica del país. El diputado Karim Bianchi, con quien tuvo un enfrentamiento bastante confrontacional con la delegada presidencial, mencionó entre otras cosas que apoyaba la manifestación y que estaba en contra de que finalmente se hiciera diferencia con los precios que existen, por ejemplo, en Santiago en comparación con lo que pasa en la región de Magallanes. Pero además hizo otro punto y arremetió fuertemente contra la delegada, diciendo que ella no estaba dialogando de forma correcta, y además dijo que estaba ausente e hizo un llamado al presidente directamente a sacar a la delegada presidencial de su cargo y a llevar a otra persona que fuese competente para conversar este problema. Además, conversamos con la senadora de la región, Carolina Goich, quien mencionaba que no es justo que se castigue por vivir en una zona extrema y que deberían existir las mismas condiciones que existen en el resto del país para la gente que vive en la región de Magallanes. Además, dice que debería existir una ley con patrocinio exclusivo del Ejecutivo debido a la urgencia que esto significa. Escuchemos las palabras tanto de la senadora como del diputado Bianchi. Usted, presidente, debe designar a alguien que venga a la región, alguna autoridad ministerial que venga a dar respuesta a las demandas que hoy día tenemos los habitantes de Magallanes. La delegada presidencial ha estado totalmente ausente, no ha tenido la capacidad de dialogar. Por eso pedimos, presidente, mediante oficio ante la Cámara de Diputados, la salida de la delegada presidencial y que llegue una autoridad competente que sea capaz de poder dialogar con quienes hoy día están manifestándose legítimamente. Respecto a los precios de los combustibles, lo que estamos pidiendo es que no se nos castigue por ser zona extrema y aislada y que existan las mismas condiciones que en Santiago. Partir por eso.
Esto requiere del patrocinio del Ejecutivo, requiere que el gobierno se haga cargo y presente una ley en el Parlamento. Lo que hemos solicitado los parlamentarios y por supuesto ahí estamos respaldando es que esto sea considerado con urgencia por el impacto que tiene en el presupuesto de las familias de nuestra región. Manifestaciones que han complicado también, ¿cierto?, a otros sectores, porque producto de los cortes que existen en la Ruta 9 Norte, también los salmonicultores de Magallanes dicen que han tenido bastantes problemas y alegan riesgo de la continuidad operativa por los camiones que no han logrado entrar a las plantas, algo que podría significar la pérdida de todas sus cargas. Además, esta situación también ha causado temor dentro de la gente que vive en la región de Magallanes, quienes han hecho filas de más de 2 horas incluso para poder conseguir combustible en las bencineras ante el temor de desabastecimiento que puede existir a causa de las manifestaciones que ya llevan por lo menos 48 horas, Roberto Vivi. Sí, muchísima preocupación existe al respecto en el sur de nuestro país por el alza de los combustibles. Muchas gracias, Paloma. Bueno, los senadores no lograron finalmente el acuerdo para votar la próxima semana el cuarto retiro en la sala. Hay una fecha que se tiene que definir. Lo que está claro es que no va a ser ley antes de las elecciones. Bueno, ¿y cómo repercute eso en todo este proceso que estamos viviendo, este proceso eleccionario, sobre todo los parlamentarios? Ignacia Jiménez nos va a contar. ¿Cómo estás, Ignacia? Hola, Ignacia. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. La verdad es que esta reunión de la mañana era bastante esperada para saber qué iba a suceder con este cuarto retiro. Tenían que definir los comités cuál era la tabla de la próxima semana para que se viera si es que se iba a votar o no en general en la sala del Senado este proyecto de ley, y la decisión que han tomado los parlamentarios es de que se aplace esta discusión pensando en el acuerdo que se tiene que tomar entre los distintos parlamentarios. Sabemos que los votos no están asegurados, que ha sido una semana bastante compleja para esta iniciativa y sobre todo también pensando en la carrera presidencial. Muchos querían que se votara antes de las elecciones, pero con las cosas como están, todo indicaría que cuarto retiro promulgado o al menos despachado del Senado no lo estaríamos viendo antes del 21 de noviembre. La senadora Rincón explicaba que hay varias dudas entre los parlamentarios, sobre todo de la oposición, para aprobar esta iniciativa, pensando en que después de que se vote en general en la sala del Senado, esto tiene que volver a un trabajo de comisión para ver las indicaciones que permitan mejorar esa iniciativa que la misma presidenta del Senado hoy día dice tiene que tener mejoras, y son esas mejoras las que hoy día podrían ayudar a convencer a algunos dentro, sobre todo del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, a poder votar justamente este proyecto y aprobarlo en general. Revisemos las explicaciones que daban hoy día los parlamentarios. Sobre los proyectos de ley de indulto y de cuarto retiro, se va a discutir en comité fijado el efecto para el día martes la fecha de puesta en tabla. ¿Qué problema tenemos con estos dos proyectos? Primero, que no han ingresado a la tabla, no han llegado los informes de las comisiones, se va a dar cuenta de hecho el día martes. Muchos colegas han planteado que si no hay claridad de cuáles van a ser las modificaciones en la discusión en particular, no puede votarse en general. Entonces, en ambos casos hay que construir los acuerdos para poder proceder a la votación. La vergüenza que siento por el acuerdo que ha tomado el Senado a través de los comités políticos. No soy parte de ese acuerdo. No acepto ese acuerdo. Repudio ese acuerdo donde se ha postergado para el día 8 de noviembre la votación del cuarto retiro del 10% de las AFP o el segundo de renta vitalicia. ¿Qué explicación razonable tiene esta? Ninguna, salvo, me imagino yo, el poder del dinero y el poder político que hoy día le ha dado la espalda a la reclamación legítima de la gente en nuestro país. Claro, la lógica decía que se tenía que ver esta semana en la sala, y de ahí la molestia del senador Bianchi, porque estaba todo listo prácticamente para que pudiera revisarse. Solo faltaba que se fijara la tabla de la sesión de la próxima semana en la sala del Senado, y es ahí donde no se incluye esta iniciativa del cuarto retiro de fondos. Muchos dicen para buscar ese tiempo y esos votos que faltan, las reuniones de la próxima semana ahí podrían ser claves. Y sabemos que es un tema que también hoy día cruza la carrera presidencial, porque
hay una candidata que es parte del Senado y que está en una de las bancadas, la de la Democracia Cristiana, donde hay personas que se han votado en contra de este proyecto, como la senadora Carolina Goich, y también tenemos al candidato Gabriel Boric, que ha estado de manera insistente planteando que él también considera que hay que hacer modificaciones a esta iniciativa, que hay que cambiar ciertos puntos para que se pueda aprobar este proyecto y que sea un buen proyecto, como ha dicho el candidato, para el país. Desde el oficialismo, el candidato Sebastián Sichel dice que aquí el tema ya se ha transformado en un tema político que quiere cruzar, eso sí, las elecciones presidenciales. Revisemos esas declaraciones. Mire, nosotros creemos en que nuestra candidatura se juega en una propuesta seria, responsable, que le ha hecho al país respecto de lo que nosotros queremos hacer. Coincide en que nuestra candidatura, también soy parte del Senado de la República. Nosotros hemos manifestado una posición clara respecto de apoyo al cuarto retiro. Entendemos en que nuestra candidatura se juega en el programa de gobierno que hemos presentado responsablemente a nuestro país. Yo creo que ha habido la suficiente calma para poder revisarlo y lo que yo pediría es que esta discusión no se postergue, y creo que es algo que es importante ser transparente en las posiciones. No haría tanto cálculo en términos electorales respecto a esto. Pensemos en cuáles son las necesidades de las personas y cómo atenuamos los efectos macroeconómicos que también sabemos produce la situación de los retiros, y por eso nosotros hemos hecho propuestas integrales al respecto, como por ejemplo que el sector más rico de la población, el 5% más rico de la población, constituya renta para justamente adecuar esos efectos de desigualdad. Respecto a esto, yo quiero que se apruebe en la medida que se haga en conjunto con la reforma de pensiones y con el retiro del 100%. Y creo que es una buena oportunidad para que se conversen las tres cosas en conjunto. Y no engañemos más a la gente. No digamos simplemente que se puede retirar, cuando después no les vamos a decir cómo vamos a mejorar esa pensión, ya que se aplazó, que ojalá se conversen ambos proyectos en conjunto, porque es la oportunidad de hacer la reforma de pensión y garantizarle mejores pensiones futuras a los chilenos, no solo tener recursos frescos, sino también tener mejores pensiones en el futuro. Sabemos que en este proyecto también hay votos del oficialismo que podrían ser claves para poder aprobar esa iniciativa, a pesar que el gobierno no quiere que se pruebe este proyecto de cuarto retiro de fondos, que lo pondría también ahí en un escenario complejo, porque si se aprueba en el Senado sería el gobierno, el presidente de la República, el que tiene que definir si promulga o no esta iniciativa. Le consultamos hoy día por este proceso que está viviendo el cuarto retiro de fondos al ministro vocero de gobierno. Él insistió que la postura del gobierno es que este proyecto se tiene que rechazar. Bueno, yo creo que es porque se dan cuenta que son pésimos proyectos. Nosotros hemos dicho que en el caso del cuarto retiro este es un muy mal proyecto por los efectos nocivos que tiene para las personas. Hoy día veíamos también en las distintas noticias que ustedes mismos han presentado cómo el precio del kilo de pan ha subido a 1.700, cómo el costo de día para las personas sigue subiendo, y eso afecta obviamente a las personas más vulnerables. Y técnicamente ya se ha presentado por el Banco Central, por los expertos, cuáles serían los efectos, no solo en que ya han subido las tasas de los préstamos, el crédito hipotecario, la disminución de los años, etcétera. Esas son cosas que afectan a las personas más vulnerables, no a las personas que tienen más recursos. Vivi, Roberto, vamos a ver cómo sigue al final las negociaciones, que son hoy día lo que tiene entrampado este proyecto, para ver si se logra convencer a esos indecisos hoy día para que apoyen o rechacen este proyecto de ley. Ya sabemos que queda al menos toda la próxima semana para que esas negociaciones y esas conversaciones sobre el cuarto retiro de fondos se tengan que seguir dando, porque recién ya el 8 de noviembre, o al menos en esa semana, podría entrar ya a la sala para la votación general. Se aplaza una semana y lo claro es que para las elecciones o antes de las elecciones del 21 de noviembre este proyecto no estaría despachado del Senado. Sí, los tiempos no estarían dando para eso. Muchas gracias, Ignacia. Gracias, Ignacia. Bueno, 2:52, vamos a ir a la pausa y sabemos que nuevamente nos espera una jornada de muchísimo calor. Ya vamos a estar con el informe del tiempo. Recordemos que ya llegamos a 33, ya tenemos 31. 31 ya. 31 ya. Estamos fresquitos acá en el estudio, no estamos sintiendo el calor. Sí, pero cuando salgamos lo vamos a sentir. Bueno, por ahí está entrando Alejandro Sepúlveda, ya viene con los detalles. Ya son las 3 en punto, lo tenemos Alejandro Sepúlveda, que nos va a contar cómo nos está tratando la ola de calor en Santiago, ¿no? Ya pasamos los 30 grados. Sí, estamos en 31. Y mira, hasta 36, ya hay 33 en San Felipe a esta hora.
¿Dónde es eso? San Felipe. San Felipe. Hay 33 a esta hora, van a 36. Ayer hubo 37, hasta 38,5 ayer en Yayay. 38,5. Octubre, no es enero. Acá en Santiago ayer tuvimos récord. Nunca antes la temperatura había sido tan alta para un mes de octubre en 109 años. 33,4 grados. Inédito. Y hoy... Estamos ahí. Ya, vamos al pronóstico para contarles hasta cuándo se extiende esta insufrible ola de calor. Y aquí está, salvo algo de nubosidad que está llegando ahí a la región de los lagos, en donde esta tarde podrían caer algunas precipitaciones débiles en Puerto Montt, digo, y en Chiloé. Están las precipitaciones concentradas en sectores de Aysén, nada más. Acá, cielo despejado hacia el norte, la nubosidad típica de la costa ahí en el litoral de Coquimbo, de Valparaíso y de la región de O'Higgins, que ha costado que se abra, pero se abrirá en horas de la tarde, y al interior, calorazo. Hoy nos encaminamos hacia 32 grados en la zona central, en Santiago en particular, hasta 36 en los valles centrales. Ya les contaré qué ocurrirá mañana, porque esto de la ola de calor recién bajará un poquito su ímpetu el día domingo. Hoy todos podemos tomar café a la hora que queramos y sin restricciones, porque Nescafé de CAF tiene todo el exquisito aroma y sabor del café sin cafeína. Prueba Nescafé de CAF, 100% café, 0% cafeína, ahora con una nueva imagen. La imagen de Santiago y un cielo despejado, algo de bruma, humedad muy escasa y una temperatura que sigue subiendo. Estamos unas décimas más abajito de lo de ayer, estamos en 31 grados, todavía falta que suba y lamentablemente, como vemos, la cordillera de los Andes, aún en primavera, ya desnuda. Sin nieve, lamentablemente, con temperaturas extremadamente altas también allá en las altas cumbres. Se viene Halloween y con Fanta ya nos estamos preparando para disfrutar. Diviértete snackeando con Fanta. Busca la edición limitada de Fanta Misterio. Disfruta y descubre todo su sabor. Vamos a descubrir el pronóstico. Cielo despejado, escasa nubosidad en rigor en Arica, en Iquique, en Antofagasta, calor al interior, en Copiapó rondan 28 grados, en La Serena y... Santiago al tiro ya, pero les cuento así rapidito. En La Serena se mantiene nuboso, se abrirá en horas de la tarde, lo mismo que en la región de Valparaíso, junto al mar. Ha costado que se rompa la nubosidad, pero lo va a hacer, y al interior calor. Y así hacia el sur hasta la región de Los Ríos, en donde promedian 20 grados, y en la Patagonia lluvia solo en Aysén. Aquí está. 12 fue la mínima en Santiago, tenemos 31 grados a esta hora, hasta 32. Llegará la temperatura máxima y pasadito también. Podría ser luego del récord de ayer. Para tener una ola de calor se necesitan 3 días de temperatura extrema. Ayer, hoy y mañana nos encaminamos otra vez a lo que podría ser una temperatura bastante alta para octubre, 33 grados, 32, 33. Será la tercera jornada consecutiva con temperaturas extremas. Recién el domingo seguirá el calor, no calificaría para ola de calor, pero altas temperaturas igual, 29 grados el domingo, 28 para el lunes. Esos días se podría nublar por momentos, pero inofensiva nubosidad, nada más que eso, digamos, y eso nos ayudaría a bajar un poquito el ímpetu del calor. Si usted va al litoral de la zona centro, se mantendrá igual, nubosidad alta, temperaturas que rondarán unos 20, 21 grados en Viña del Mar, Valparaíso, 20 grados en La Serena y Coquimbo. Se abriría el sol por fin con esta nubosidad que es bastante inofensiva, muchachos. Así estamos con el calor nomás. Alejandro, dame un solo tip para pasar este calor un viernes a la tarde. Una cervecita, Roberto. Muy bien, me Dios, gustó. Eso vamos a hacer después del noticiero. No necesita mi consejo para hacer eso. Sí, es verdad. Gracias, Ale. Chao. Bueno, les contamos ahora que uno de los 3 ministros que revocó la prisión preventiva, esto en torno al caso del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, es profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales de esta misma institución. Se trata del magistrado Fernando Carreño, quien integra la 5ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El ministro votó a favor de cambiar la prisión preventiva de Espinosa por el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, al igual que los otros 2 jueces de esta sala. El exdirector de la Policía de Investigaciones se está, en este caso, dando una investigación en torno a delitos de malversación de lavado de activos. La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial planteó que antes de verse esta apelación de Espinosa, el ministro Carreño consultó a sus colegas si era necesaria su inhabilitación y finalmente se resolvió que no. Y ahora, en el fondo, está esta controversia a partir de la decisión tomada en torno a las medidas cautelares.